ustedes decir por escrito, si desean puedan prender su micrófono, sobre qué es lo que recuerdan sobre en sí estos dos temas que le mencioné, sobre la histamina, quizás si lo escucharon antes, o si, sobre los corticoides, algún fármaco que lo escucharon en algún familiar suyo, o si lo vieron, todo lo que recuerden, chicos. Bueno, sí, tiene que ver mucho con las alergias, más que todo el primer tema. Y ahora lo vamos a ir complementando. Bueno, vamos a ir viendo qué tipo de fármacos usualmente se utilizan para las alergias. Bastante la rinitis, ¿no? ¿Quién no escuchó alguna vez una cetiricina que tomaba porque tenía mucha rinitis debido? Bueno, se usa complementariamente un IFEX, una, por así decirlo, una faringitis, a veces que tiene mucha rinorrea, una laringitis que puede generarte. O si no, también hay personas que son muy alérgicas, ¿no? Al polvo, a diferentes tipos de polen. Ahora vamos a ir avanzando. Vamos a hacer una pequeña introducción. Luego vamos a hablar sobre la histamina propiamente dicha. Luego los antihistamínicos, los corticoides y los glucocorticoides. Vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a ir viendo a través de una línea de tiempo sobre cómo Sir Henry Day, que describe la histamina como mediador de reacciones anafilácticas y alérgicas. Y hay como que, no, quizás no dan el nombre exacto, pero ya vamos viendo sobre qué es una autocoide, que viene a ser, como bien menciona aquí, que es un mediador que usualmente en nuestro cuerpo no está, por ejemplo, en nuestro cuerpo usualmente genera un papel fisiológico, pero ante la elevación de estas, quizás por alguna patología, por alguna disfunción de nuestro cuerpo, puede generar unas enfermedades. Por ejemplo, la histamina ante una elevación descontrolada puede generar un estado alérgico en nosotros, y si no se controla, hasta puede llegar a un shock anafiláctico y eso puede llevar incluso a la muerte. Luego Charles Best en 1927 lo aisló en el hígado y en el pulmón. Por último, Thorpe en 1928 lo aisló en el músculo y corazón, y donde en 1966 se gana un Nobel Daily Lowy por la transmisión química de impulsos nerviosos, ¿no? Es un poco de historia para recordar. Ahora vamos a ver la histamina. Este autocoide de por sí tiene sus sitios de síntesis principales, y como van a ver aquí, ¿por qué es importante saber ese punto? Porque sabiendo dónde se sintetiza, vamos a ver qué efectos produce en nuestro cuerpo. Por ejemplo, en los mastocitos y basófilos. Como estas dos células que en nuestro estado basal, en nuestro cuerpo, no están muy elevadas, si ustedes se hacen un hemograma, van a ver que están en las cantidades mínimas o cantidades fisiológicamente aceptables. A diferencia del glucosito, que están en una proporción mayor, o el hemograma, o los eritrocitos, ¿no? Son células que por sí están en una proporción muy pequeña. Y también en donde se sintetizan las células enteropermafines del estómago. Por ello tiene que ver bastante con la secreción de ácido clorhídrico, y vamos a ver que ciertos fármacos por así decirlo, van a inhibir o van a generar un efecto inverso sobre estas células. También son los neurotransmisores histaminérgicos y los queratinocitos y otras células locales de inflamación. Como pueden ver aquí, esto va a ser la síntesis, deriva todo de la histidina. Esta necesita de la enzima histidina descarboxilasa. Y su estructura, que deben recordar, es que es un beta-aminoetimidazol, que es un anillo-imidazol, como pueden ver, unido a una cadena lateral etilamina. Luego tiene dos vías, ¿no? Que eso ya viene a ser su degradación o metabolismo. Puede ser por la diamina oxidasa, recuérdense bastante esta enzima, y por la N-metiltransferasa.
lo va a convertir en un ácido imidazol acético y esto en un ribósido. Perdón por... Y por último, la N-metiltransferasa se va a convertir en N-metimidazol. Por último, vamos a tener la histamina N. Bueno, ¿por qué les dije que es importante recordar esta de aminoxidasa? Porque de por sí, ante algunos alimentos o fármacos que interfieran con la, por así decirlo, con el trabajo de esta enzima, va a hacer que se acumule la histamina. Por ello es que hay personas que incluso llegan al hospital pensando que tienen una crisis alérgica o que les quiere dar un shock anafiláctico o que han comido algo que les es alérgico. Pero no, solamente que comieron mucho pescado y el pescado de por sí tiene mucha histidina. Al tener mucha histidina, como pueden ver, sí, su paso, ¿no? Se convierte en histamina y, algunas veces como que satura esta enzima, porque ustedes recordarán que toda enzima es saturable. Entonces, si se llega a saturar por las cantidades controladas de pescado que una persona puede consumir, puede generar ese descontrol de la histamina, ¿no? Y tener los efectos que vamos a ver más adelante. Y listo. Como pueden ver, el DAO está en el intestino. Y ahora vamos a ver el siguiente puntito. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda o todo claro? Listo. Disculpe por la huella, pero no voy a encontrar a los vecinos, que son bien curiosos. Bueno. Y justo aquí, en el siguiente punto, vamos a ver la inhibición del DAO que les he mencionado. Algunos fármacos y alimentos que pueden generarlo. Por ejemplo, los AINES, por ejemplo, la aspirina, clofenaco, naproxeno, pueden generar la inhibición del DAO. Igual que los antibióticos, igual que la isoniazida. Y también los antidepresivos, antihipertensivos y antieméticos. Luego tenemos los alimentos. Un momentito, chicos, sí. Préstame 5 minutitos. En un momento, bueno.
Ahora sí, chicos, disculpen la demora. Y como les mencioné, algunos fármacos, como los AINES, antidepresivos, como la nortriptilina, y antihipertensivos incluso, pueden generar esta inhibición de esta enzima y como ustedes vieron, al inhibirlo puede ser que se acumule la histamina y puede generar esos efectos. No siempre va a ser por un caso de alergia, también puede ser por uno de estos casos de inhibición y también lo más común que por los alimentos, ¿no? Por el alcohol o por fermentados, por un exceso por los mariscos de por sí, vegetales y por las frutas. Ahora vamos a ver los receptores. Si hemos visto la histamina, ahora vamos a tener qué tipo de receptores vamos a tener en nuestro cuerpo, pero como ustedes saben, los receptores van a traducir la señal y al traducir la señal que genere esta histamina, este ligando, vamos a poder ver sus efectos en el cuerpo. Por ejemplo, aquí tenemos el H1, el H2, el H3 y el H4. Cada uno, bueno, en esta clase vamos a estudiar los dos primeros. Empezando por el H1, vamos a tener que estar acoplado a la proteína G subunidad alfa tipo Q. Como ustedes recordarán, chicos, el desenlace por así decirlo, de este mecanismo es aumentar el calcio intracelular. Si aumentamos el calcio intracelular, yo les he mencionado que en el músculo, si bien genera la contracción, en células secretoras, por ejemplo, como esta, vamos a ver que va a producir, por así decirlo, liberación, no secretora, sino que tienen vesículas, porque ustedes saben que el calcio ayuda bastante a la neurona para la liberación de neurotransmisores. Entonces, de igual manera, en el caso en el basófilo, por así decirlo, que tiene vesículas, la histamina acumulada en vesículas, si nosotros tenemos el H1, llega la histamina, va a facilitar la secreción de estas vesículas. Y entonces va a liberar la histamina hacia el cuerpo. Por ello es que el por así decirlo, aquí tenemos estos receptores, su distribución ¿dónde va a estar? En el músculo liso, las células endoteliales. O sea, no solamente en los mastocitos, sino que también en el músculo liso que nosotros tenemos. ¿Dónde? En nuestro estómago. ¿Dónde tenemos el músculo liso? En nuestros bronquios. Ustedes recordarán que cuando este músculo liso, por ejemplo, del árbol bronquial se estimula, se contrae, puede generar un broncoespasmo. Entonces ustedes saben que ante una alergia, si se activa este H1 en el músculo liso de nuestro sistema respiratorio, puede generar en esa persona broncoespasmo. ¿Qué es lo que pasa cuando a veces una persona, es lo clásico, ¿no? Una persona que come algo que es muy alérgico, empieza a enroncharse, a inflamarse y dice que le falta el aire. Es por lo que se empieza a generar un broncoespasmo, pero también por un angedema, ¿no? Que empieza por dentro como a inflamarse y todo eso. Y listo. ¿Cuál es su agonismo representativo? El 12H3 histamina y su antagonismo es la clorfeniramina. Como pueden ver, aquí el H1, si aquí no se puede, no hay muchos ejemplos, aquí lo pueden ver. Está en el intestino, en el músculo liso, en los vasos sanguíneos, en piel y fanera y en los bronquios. Muy importante. Ahora vamos a ir con el H2. El H2 está acoplado a la proteína GS. Si ustedes saben, la GS lo que va a hacer es activar la adinolactociclasa. Esto a su vez va a activar la proteína quinasa A y la proteína bueno, la adinolactociclasa, que es lo que hace, convierte el ATP en AMP cíclico y este AMP cíclico activa el proteína quinasa A. Este proteína quinasa A se va a encargar de fosforilar y activar ciertas organelas de la célula, ¿no? Como pueden ver, la distribución de las células parietales gástricas. Por ello, siempre que recuerden el H2, tienen que recordar que sea en el estómago. Es muy importante. Y luego vamos a tener las células cebadas. Y bueno, la célula cebada se refiere a los mastocitos. Y por último, el protagonista representativo es la antamina y el antagonista la ranitidina. Esto era muy utilizado anteriormente, mayormente en personas que sufrían de úlceras gástricas, de gastritis, pero ya se está dejando de su uso porque se vio
que que el tratamiento actual, que es los inhibidores de la bomba de protones, tienen una mejor eficacia, un efecto prolongado, entonces tienen mucho más beneficios y menos efectos adversos que los antagonistas del H2. Por último tenemos el H3, que también está acoplado a la proteína GI. Como ustedes saben, está acoplado a esta subunidad, tiene un efecto inhibitorio. Tiene distribución en el sistema nervioso, en las neuronas postsinápticas. Y por último el H4, que no vamos a ver mucho, que está en las células de origen hematopoyético. Y por eso que esos son los más raritos. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda o todo claro? Listo, chicos. Entonces vamos a ir con la siguiente diapositiva, que viene a ser cómo va a ser la fisiología de la histamina. Entonces aquí vamos a ver la liberación, el sistema de captura y la triple respuesta de Lewis. La liberación de la histamina, como pueden ver aquí, es una imagen que no solamente se da, por así decirlo, por unos o sea, tiene muchos estímulos que van a alterar las células cebadas, ¿no? Como el mastocito. Entre ellos vamos a tener estímulos físicos, incluso algunas personas, si ustedes pueden darse cuenta, algunas personas solamente al rascarse o al hacer como que o con su uña, van a darse cuenta que después de 1 minuto, 2 minutos, va a ocurrir esa respuesta de Lewis, ¿no? Va a formarse como un eritema, va a formar como un flar y luego como una roncha. Eso es por los estímulos físicos que pueden activar los mastocitos. Luego tenemos los factores no inmunitarios que llevan también liberación, como la morfina, codeína, langosta, incluso fresas. Y luego tenemos los farmacolinérgicos, como la acetylcolina, que están bloqueados por la atropina. Tenemos antígenos, como los alimentos, estos son los alérgenos, ¿no? Los alimentos, el polen, el polvo, todo ello va a activar mayormente. Y las anafilotoxinas también, que se relaciona bastante con el sistema de complemento. Las prostaglandinas también, y los fármacos beta-adrenérgicos. Como se pueden dar cuenta, todos estos intervienen. Pero, entonces, ¿por qué algunas personas dicen que para que puedan tener esa alergia tiene que haber una sensibilización primaria, una secundaria? ¿Se recuerdan de esos, chicos? ¿Qué tiene que ver? O algo, es por inmunología también, tiene que ver con la hipersensibilidad. ¿Por qué hay anticuerpos aquí? ¿Se recuerdan, más o menos? Bueno, si más o menos no se recuerdan, eso pasa cuando, por ejemplo, a veces dicen que cuando unas personas le pica la abeja, por así decirlo, a la primera picazón no pasa nada. El problema viene cuando a veces le pica por segunda vez, que puede llevar un shock anafiláctico y todo, pero ¿cuál es la diferencia? ¿No? Bueno, eso tiene que ver con la sensibilidad de nuestro cuerpo. En sí, nuestro cuerpo tiene nuestro sistema inmune innato, nuestro sistema inmune adaptativo. Ante la primera picazón va a activarse más nuestro sistema inmune innato, pero ese sistema inmune innato, tras recibir la primera dosis de la picazón, va a sensibilizar nuestro cuerpo, va a activar nuestro sistema inmune adaptativo, va a activar nuestras células los linfocitos B. Estos linfocitos B van a activarse y van a convertirse en células plasmáticas, y estas a su vez van a generar anticuerpos. ¿Para qué? Para formar por así decir, esa memoria inmunológica. Es como una vacuna, ¿no? La vacuna es lo mismo. Cuando te inyectan los virus atenuados para que tu cuerpo pueda generar anticuerpos de memoria contra ese tipo de antígenos. De igual manera con los alérgenos. Por ello que nuestro cuerpo, previamente haber sido sensibilizados, va a formar esos anticuerpos, que esos anticuerpos van a ir en todo nuestro cuerpo y especialmente la región constante se va a unir en los mastocitos, esperando la llegada nuevamente
este antígeno. Por ello, que nuevamente le pica a esa persona, ese antígeno vuelve a entrar, llega a los mastocitos y como los mastocitos ya están previamente sensibilizados, van a activarse de manera descontrolada. Aquí es donde empiezan a liberar histamina, y es donde genera ese shock anafiláctico. Pero así como vemos que tiene la liberación de la histamina, que ya hemos visto en qué tejidos, en qué tipo de receptores, vamos a ver su sistema de captura. La histamina libera el plasma es rápidamente removida. O sea, esto normalmente no es que se quede ahí, no, es rápidamente removido. Es de 0,5 a 2 minutos. El proceso depende de un sistema de captura activo, dependiente de los iones de sodio y cloro. Y ese sistema, pero ¿dónde está ese sistema? ¿No? En células endoteliales, células fibroblásticas y células ocíticas gástricas. O sea, se dan cuenta, donde se sintetiza como las células cebadas, hay más azucosaditos. Las células endoteliales se encargan de recaptar de las células enterocromafines que sintetizan, a su costadito están las células oxíticas que se encargan de removerlo, o sea, de degradarlo. No dejan que se estén descontrolando, que eso es lo fisiológico, ¿no? Y luego vemos la triple respuesta de Lewis, que les he mencionado, que en algunas personas es muy fácil de ver, que cuando se hace un raspón con la uña, ocurre estos tres pasos. Primero, se forma un eritema, luego se forma un flare, que es un halo rojizo, y por último van a ver que se forman ronchitas, así como, espera un momento, ahí se forma el flare, luego se va formando manchitas, las ronchitas, ¿no? El clásico. Así chicos, ¿alguna duda o todo claro? Listo. Ahora vamos a continuar con la siguiente diapositiva, que vienen a ser los antihistamínicos H1. ¿Por qué H1? Porque primero, como les mencioné, vamos a estudiar estos primeros receptores y luego, en menor medida, los de tipo 2. Lo que tienen que recorrer bastante, chicos, aquí es su farmacodinamia. Primero, lo que ustedes deben saber, ¿cuál es el mecanismo principal de estos antihistamínicos? Como es antihistamínicos, ¿no? Son antagonistas, pero también agonistas inversos del receptor H1. Si se recordarán, los agonistas inversos son los que cambian el metabolismo basal, los que disminuyen, bueno, lo cambian disminuyendo el metabolismo basal del receptor, ¿no? Lo normal que un antagonista no cambie el metabolismo basal, mantenga el metabolismo, en otras palabras, no activa al receptor. En cambio, los inversos disminuyen el metabolismo basal, generando no solamente una inactivación, sino generar un efecto contrario, por eso se llama inverso. ¿Qué tipo de unión? En caso que sean antagonistas, es competitiva y irreversible, y una selectividad en los de primera generación baja y los de segunda alta, ¿no? ¿Y por qué son de primera y segunda generación? Y hasta ahora hay incluso lo de tercera generación, que van a ser prácticamente los metabolitos y en algunos casos los enantiómeros de los de segunda generación, que tienen un poder mucho más efectivo y más potente también. Porque en primer lugar, como todos los fármacos, la mayoría fueron diseñados muy antiguamente. Entonces, lo que se priorizaba antes era que genere el efecto que tú querías, ¿no? Por ejemplo, antihistamínicos, parar el efecto de la histamina. Pero así como tú podías pararlo, quizás te podía generar muchos efectos adversos, pero en ese tiempo no había la tecnología como hay ahora. Entonces, lo que priorizaban era parar el efecto. Si se generaba efectos adversos, si eran controlables, bueno, ¿no? Trataban de generar coadyuvantes, todo para minimizar ellos, pero era lo que había. Luego fue formando, y por ello que se llama lo de segunda generación, porque se priorizó disminuir los efectos adversos, porque algunos de estos efectos pueden generarte limitaciones en tu día a día. Por ejemplo, esa actividad sedante que vamos a ver más adelante, te puede alterar tu horario de trabajo, te puede alterar tu día. Por ejemplo, si tú eres una persona que va a trabajar y tomas un antihistamínico de primera generación, vas a estar todo el día con sueño, vas a estar con... bueno, tiene algunos beneficios porque tiene una actividad antiemética, o sea que evita los mareos, pero tiene también una actividad anticolinérgica. Entonces, por ello es que se crearon lo de segunda generación.
En primer lugar, no pasan la barrera hematocefálica, entonces quita esos efectos, esos efectos sedantes y y también algo muy importante que lo diferencia de los de primera generación es que tiene un efecto prolongado. ¿Cuál es el beneficio de eso? Ustedes tienen que ver también ello. Si tú tomas un medicamento que te hace efecto por 4 horas, por 6 horas, te obliga a que tengas que tomar ese medicamento 2, 3 veces al día. Claro, porque son cada 6 horas, tienes que tomar cada 6 horas. Listo. En cambio, lo de segunda generación también cambiaron eso. Dijeron, no, hay que hacerlo más eficaz. Entonces, solamente una vez por día. Incluso 2 veces, porque hay unos que son de 12 y otros de 24 horas. Y esos son los beneficios. Y ahora, como les dije, lo de tercera generación es como que agarran lo de segunda generación, agarran su metabolito, lo aíslan y ese medicamento es mucho más efectivo, pero también más potente. Entonces se utiliza con mucho más cuidado también. Ahora vamos con ese cuadrito. Ya hemos explicado ya la selectividad de los de primera generación que era baja, por eso que activan otros receptores como, como los anticolinérgicos, como los colinérgicos, ¿no? Por eso que lo inactiva. En cambio, los de segunda generación son altas, entonces solamente se van por el H1 periférico, no por el central. Y ahora vamos. Ese cuadrito que está en su PBT del doctor que puso lo resume bastante. Por ejemplo, aquí te hablan de la actividad sedante, actividad antiemética, o sea, antimareo, y la actividad anticolinérgica. Como se pueden dar cuenta, lo de First Generation, o sea, todos estos de aquí, que son la gran mayoría, tienen casi actividades, tiene una actividad sedante, casi emética y colinérgica, casi todos se dan cuenta. Son contados los casos que no. Casi todos pueden ver, tienen 3 cruces, otros 2 cruces, otros 6 cruces. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Así como tiene efectos adversos, tiene un beneficio, porque si bien se creó con una actividad antihistamínica, se dio cuenta que hay personas que, por ejemplo, que van a viajar a altura, que tienen mareos. Entonces, si tú tomas un antihistamínico, te evita esos mareos, ¿no? Entonces, como que tiene un efecto añadido que es beneficioso en el caso de esas personas. Por ello que actualmente se utilizan, por ejemplo, ustedes escucharon Gravol cuando van a viajar a Ayacucho, a Cusco, a lugares donde tienen mucha altura, o que van a pasar, por ejemplo, yo cuando viajaba a Huánuco tenía que pasar por Ticlo, que es una zona muy alta, entonces ahí usualmente te recomiendan, o afuera de la agencia, venden así hasta incluso los que te venden refrescos, sí, venden Gravol, así como si fuera un abarrote más. Y ahora viendo los mecanismos, bueno, se entiende, ¿no? Y aparte también te decían que cuando tú tomas Gravol te da sueño, te dicen. O sea, solamente dicen eso, te da sueño y te ayuda para los mareos. Y ahora tú entiendes por qué, ¿no? En sí, eh, eh, estás tomando el antihistamínico no por la alergia, no porque te está generando un efecto antihistamínico, no. Se hizo tan conocida esa pastilla que, si no me equivoco, es el diminidrato. O sea, bueno, se llama Gravol, que es su marca, su nombre comercial, pero su compuesto activo viene a ser el diminidrato. Entonces, se hizo tan conocido que ya no es por su efecto antihistamínico, que es el efecto principal, sino por el efecto antiemético que tiene y por el efecto sedante. Porque en un viaje te conviene, ¿no? Tener que te quite los mareos y que te dé sueño para que evites todo ese mal momento del viaje, la altura, ¿no? Mire, así hay unos fármacos que se hicieron conocidos más por sus efectos secundarios que por su efecto principal, como pueden ver aquí. Aquí también hay otros fármacos como la dimedrinato, que les mencioné, dimedramina, la hidroxicina, la meclicina. Como se dan cuenta, esto de aquí, la hidroxicina, tiene 3 cruces sobre efecto antiemético. O sea, tiene 3 cruces en todo. Tiene en actividad sedante, en todo ello. Bueno, ahí le expliqué los efectos positivos, ¿no? Bueno, los efectos secundarios que tiene. Y ahora vamos a ir, y también aquí está la prometacina, que es bien conocida también. Y ahora vamos a ir, si se dan cuenta, y algo que justo les había mencionado es su tiempo de acción, ¿no? Su tiempo de duración. ¿Cuánto te dura en tu cuerpo? ¿Se dan cuenta?
4 a 6 horas, 4 a 6 horas. La meclicina es de 2 a 24, pero es la única, casi el grosso modo de todos, 4 a 6 horas. En cambio, ahora bajemos a lo de segunda generación. ¿Se dan cuenta? No tiene efecto no tiene efecto sedante, no tiene un efecto antiemético, tiene un efecto anticolinérgico. ¿Y por qué? Principalmente porque no cruza la barrera hematoencefálica. Entonces no va a llegar al sistema nervioso simpático, directo central. No va a llegar a los receptores H1 centrales. Por eso, como dice aquí su nombre, afectan los receptores H1 periféricos. Y también su tiempo de duración, ¿no? Por ejemplo, de 24 horas, de 12 horas, de 2 a 24 horas. Aquí tenemos la loratadina, la fexofenadina, la cetiricina, que es muy conocida. Escuché que bastante personas con rinorea, psicoalergia, utilizan cetiricina. Y listo. Y aquí tenemos algunos nombres. Trade name es el nombre comercial, ¿no? Sirtec, Claritin, Rondec, Benadryl y todo ello. Y aquí tienen algunas presentaciones, ¿no? De lo de segunda generación. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda o todo va quedando claro? Listo, entonces vamos a seguir avanzando con la siguiente diapositiva, que viene a ser con la farmacocinética. Como se han dado cuenta, la gran mayoría tiene una SA por vía oral, inicio de acciones rápido en la primera generación, y lo de segunda generación de 30 minutos a 30 minutos. La biodisponibilidad es variable porque tiene alto efecto de primer paso, como se me recordarán por el tema 1, farmacocinética, que tiene que ver con todo, con el hígado, con todo el metabolismo que disminuye la biodisponibilidad, ¿no? El paso por la barrera hematoencefálica, lo de primera generación, alto. Lo de segunda, mínimo. Unión a proteínas, moderada. En cambio, lo de segunda generación, alta. Volumen de distribución alto, el otro moderado. El paso placentario, sí. Eso también es otro efecto adverso, que en las embarazadas atraviesa, o sea, puede atravesar la placenta. Como ustedes saben, esta barrera es muy importante porque como dice su nombre, ¿no? Es una barrera, evita que ciertas enfermedades pasen de la madre al feto, también fármacos, pero hay algunos que pueden saltarse, ¿no? Como estos antihistamínicos. También pasa a la leche materna, a diferencia de lo de segunda generación, que es mínimo, casi bajo. Su sitio principal de metabolismo es en el hígado, de los dos. Las enzimas es el CYP450, y en cambio en el de segunda puede ser el CYP3A4, CYP2D6. Su intensidad es intenso, moderado. Los metabolitos activos, lo de primera generación tiene algunos. Eso también, que aquí lo van a ver, que lo de primera generación usualmente no tienen metabolitos activos, sino que ellos mismos son los que generan el efecto. O sea, en otras palabras, no son profármacos. Lo de segunda generación, la gran mayoría son profármacos, tienen metabolitos activos, y esto es una de las ventajas que tienen lo de esta generación. Porque estos metabolitos activos incluso pueden tener efectos adversos muy peligrosos, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Por eso se tiene que subir. Algunos fueron retirados del mercado, como lo mencioné, algunos de estos efectos adversos, de estos metabolitos activos, metabolitos que tienen efectos adversos, pero otros tienen una acción más potente. Entonces, lo que hizo la industria es agarrar esos metabolitos, aislarlos, como les mencioné, y son los de tercera generación. Y aquí está la desloratadina. Como pueden ver, lo de segunda generación es la loratadina. La desloratadina viene a ser por así decirlo, antihistamínico de tercera generación. Su vía principal es renal y biliar. La vía media es corta moderada, que es otra de las importancias que tiene la segunda generación, y la frecuencia de dosis de 2 a 4 veces, y en el otro caso 1 vez por día. Aquí lo que le mencioné, se dan cuenta, todos los de primera generación tienen casi, solamente tienen la triple tienen la cribastatina, o sea, tienen pocos metabolitos activos. A diferencia de lo de segunda generación, que tiene la semisol, norasemisol, la evastina, caribastina, la loratadina, la desloratadina, la terfenadina, la fexofenadina. ¿Se dan cuenta? Todos esos son sus metabolitos.
La cetiricina, van a ver que hay una, en la tercera generación hay una, está la levocetiricina, que no es un metabolito activo, no, sino que han modificado y han agarrado un enantiómero, que es un compuesto diferente, pero derivado de la cetiricina. Y eso tiene un efecto 20 veces mayor que la cetiricina. Y eso también ahora, esa levocetiricina es una tercera generación, que en algún momento lo hablan muy bonito. Que también fue una pregunta, me recuerdo que el doctor nos preguntó, justo había leído esa parte y el doctor en seminario preguntó, ¿cuál es la diferencia entre la levocetiricina y la cetiricina? Bueno, que uno es un enantiómero del otro. Y de ahí los demás son sus metabolitos activos casi. Solamente ese es casi el único diferente. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda o todo claro? Listo. Entonces vamos a continuar con la siguiente diapositiva, que vienen a ser los efectos adversos. Cuando mencioné la primera generación, así como tiene esos efectos secundarios, uno de ellos se puede volver un efecto adverso, ¿no? Como está en el nervio central, genera una sedación intensa, somnolencia diurna, mareo, ataxia, confusión, enlentecimiento psicomotor, deterioro de memoria y concentración. Y también algo que aquí puede generar es que disminuye el umbral de la convulsión. Entonces, a personas que usualmente toman su medicación o que tienen una enfermedad estructural que les condicione a tener crisis convulsivas, tienen que tener cuidado con dar estos antihistamínicos, porque disminuyen el umbral de su umbral convulsivo y entonces puede tener una crisis más por usar este fármaco, ¿no? En segunda generación, no, tiene efectos mínimos o ausentes, tiene leve somnolencia, más con la cetiricina. Los efectos anticolinérgicos prácticamente en segunda generación son nulos, como ya lo vieron. En cambio, en la primera generación van a tener la boca seca, sequedad nasal, disminución, sudoración, riesgo de hipertermia. Claro, porque si tú disminuyes la sudoración, que es el principal mecanismo para la termorregulación, va a aumentar la temperatura, ¿no? De manera, va a aumentar la temperatura no regulada por el hipotálamo, que es el hipertermia. Luego va a haber visión borrosa, midriasis, precipitación de glaucoma de ángulo cerrado. Entonces, si un paciente que es diabético, que tiene glaucoma de ángulo cerrado, si tú, que está en tratamiento, y tú le das un antihistamínico de primera generación, va a empeorar ese glaucoma. Entonces, tienen que tener cuidado. Va a aumentar la retención urinaria, ¿y eso por qué? En personas que tienen hiperplasia benigna prostática. En otras palabras, casi todos los viejitos hombres, todas las personas mayores de sexo masculino van a sí o sí tener hiperplasia benigna prostática. Casi la gran mayoría, entonces tienen que tener cuidado un adulto mayor. Taquicardia refleja por el bloqueo vagal. ¿Qué genera el bloqueo vagal? Una hipotensión. Entonces, como les he mencionado, la hipotensión usualmente va a generar una taquicardia refleja. De igual manera, una hipertensión va a generar una bradicardia refleja. Estreñimiento severo, ilioparalítico, que es un poco raro. Ahora vamos por los efectos cardiovasculares. Aquí vamos a tener en los de primera generación hipotensión ortostática por el bloqueo de los alfa, taquicardia sinusal, prolongación del QT y arritmia, especialmente interferonina, semisol, que ya son retirados. Eso de aquí, interferonina y semisol, no es de primera generación. Viene a ser aquí. Aquí se movió esto de ser aquí. No, sí, lo escribí mal. La prolongación de QT y arritmia, como lo pueden ver aquí. ¿Qué tipo de arritmia? La torsada de Pointes, que viene a ser la de segunda generación, que viene a ser con estos antihistamínicos, que viene a ser la terfenadina, semisol, que ya fueron, como está bien escrito ahí, retirados del mercado porque generan. ¿Qué fármacos también pueden así decirlo, llevar a esa torsada de Pointes? Los inhibidores de CYP3A4. Porque si ustedes se dieron cuenta, su metabolismo es netamente casi hepático. Entonces, si tú tomas un inhibidor como el ketoconazol, la eritromicina, que prácticamente es un antibiótico y antimicótico, va para su metabolismo, hace que se acumule en la sangre, prolongando su efecto. Y si en sí su efecto adverso era la arritmia,
si tú prolongas o potencias efectos, vas a generar esa arritmia, ¿no? Por último, los gastrointestinales, náuseas, vómitos, dolor epigástrico y disminución de motilidad intestinal, estreñimiento. En cambio, la segunda generación, náuseas leves ocasionales y diarrea ocasional. ¿Qué son estos efectos adversos? Ahora vamos por sus usos clínicos, para qué se utiliza actualmente. Lo de primera generación, alergias, rinitis, urticaria, conjuntivitis. En la anafilaxia, como creo que en este tema van a verlo en una lectura de sus seminarios, que tiene que ver bastante con la urticaria, anafilaxia, los angioedemas. Tiene que recordarse que una anafilaxia lo que va a generar, bueno, el tratamiento de un shock anafiláctico, en primera línea es la adrenalina. Como ya hemos estudiado en la clase de adrenérgicos, la adrenalina tiene un agonismo por el alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Por esos 4 receptores tienen que ver sus efectos, ¿no? Por el alfa 1, la vasoconstricción, por el alfa 2, no tanto, por el beta 1, un efecto ionotrópico positivo, o sea, hace que el corazón trabaje de mejor manera, se contraiga de mejor manera, y por el beta 2 que tiene ese efecto de broncodilatación. Y luego se utiliza coadyuvantes, ¿no? Entre los antihistamínicos que van a ayudar a la inflamación, junto con los corticoides. Por eso que también estudiamos los antihistamínicos en la inflamación. Pero son como coadyuvantes, no son primera línea. Tú no puedes dar a una persona que está con shock anafiláctico un antihistamínico, o sea, es como algo cortito, o sea, le va a disminuir muy bajo, o sea, va a disminuir muy poco su cuadro clínico. Luego tenemos la encinetosis y vértigo, por ejemplo, aquí como les dije, ¿no? El iminhidrato, la mitricina, el insomnio por sedación, claro, la persona que tiene insomnio no quiere alterar la estructura del sistema nervioso central, no quiere un cambio brusco, un antihistamínico. Y en caso que tenga prurito de dermatitis atópica. Ahora vamos a ir por la de segunda generación. ¿Qué es lo que puede generar? Alergias crónicas. Bueno, diré, su uso clínico es para alergias crónicas, ¿no? Rinitis alérgica estacional y perenne. ¿Por qué? Porque en esos casos de prurito, dermatitis, a veces son cuadros agudos, o sea, cuadros que tú puedes tratarlo tomando solamente 2-3 veces por día, entonces como que para ese cuadro agudo, ¿no? En cambio, cuando es algo crónico, tú no puedes estar tomando 2-3 veces por día si sabes que es algo que te va a pasar siempre. Entonces tú prefieres algo que tenga un efecto prolongado, como lo es una generación. Por eso es para alergias crónicas. También urticaria crónica y hepática y en uso prolongado sin sedación. Porque si tú vas a tener un efecto prolongado, te conviene que sea solamente para el síntoma que está, para un solo síntoma, ¿no? Y no te generes efectos adversos. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda? Todo claro con los antihistamínicos. Que eso viene a ser todo por parte del primer tema, ¿no? Listo, entonces vamos a ir continuando. Ahora vamos a ir viendo los corticoides. No, me olvidé. Faltaban los antihistamínicos del receptor H2. Aquí lo que tienen, como les he mencionado, en qué tejidos, en el estómago, con qué tipo de células en específico, las células enterocromofinas y villi, tipo L. Y aquí pueden ver, lo que va a hacer es, la histamina normalmente llega al receptor H2, esto va a activar la bomba hidrógeno, potasio, ATPasa, lo que va a hacer que hace que entre potasio y se libere los hidrogeniones. Estos hidrogeniones se juntan con el cloro que sale, se forma el ácido clorhídrico. Entonces, que usualmente se activa por ese receptor de histamina. Pero no solamente esa ruta, también puede ser por la acetilcolina en los receptores muscarínicos M3, por la gastrina, que también es una hormona que también activa. Si lo vieron en los anticolinos, bueno, lo van a ver en el sistema digestivo, que usualmente nosotros vemos que la acetilcolina, el sistema nervioso parasimpático, tiene un efecto como inhibitorio, así, ¿no? En cambio, en el estómago vamos a ver que la acetilcolina tiene un efecto estimulante. Como pueden ver aquí, activa el receptor M3, bueno, muscarínico tipo M3, y va a activar la secreción de ácido clorhídrico.
Entonces, si nosotros bloqueamos esto, vamos a disminuir el ácido, este ácido, y eso es su uso clínico principal, ¿no? Pero, ¿cuál es la farmacodinámica? Son antagonistas competitivos irreversibles en células parietales gástricas, los usos que ya les he mencionado anteriormente en el inicio de la clase, que es en el reflujo gástrico, que son antiácidos, en úlcera péptica y en sangrado gástrico. Porque aquí lo que quieres es minimizar el daño. O sea, no, eso no tiene un efecto protector, solamente minimiza el daño. Porque no es como si fuera un gel. Es tal cual los inhibidores de bomba de protones. Solamente que ellos van a actuar en un sitio diferente, porque se viene a hacer bueno, enterocito, no, la célula secretora, ¿no? Interconocida como V-like. Entonces va a actuar en un sitio diferente y no actúa a este mismo nivel. Pero tiene un efecto, tiene un mejor efecto que es. Los efectos adversos que tiene ginecomastia, galactorrea, impotencia por bloquear receptores endogénicos. Porque ustedes se dan cuenta que el H2 no solamente está en el estómago, tiene que ver el sistema nervioso central, el sistema nervioso periféricos. Entonces, por ello que no solamente tiene un efecto aquí, tiene un efecto más sistémico. Y su uso prolongado puede aumentar el riesgo de infecciones gastrointestinales. ¿Por qué? Porque así como vieron que nuestro cuerpo tiene barreras, chicos, por ejemplo, la piel es una de ellas, también a nosotros al comer una comida hace que entre en nuestro cuerpo y todo nuestro laringe, nuestro esófago también está recubierto por el mismo tejido que tenemos, bueno, no por el tejido, no por el mismo epitelio, pero uno parecido que también es bien estructurado, bien fuerte, para que no pueda atravesar hacia nuestra sangre. No es que, o sea, es como que bien difícil que algún microorganismo entre directamente a nuestra sangre, porque cuando ya entra la sangre ya es muy peligroso, puede llegar a una bacteria. Nuestro cuerpo tiene diferentes tipos de barreras, entre ellos la barrera física y también tenemos la barrera química. Esa barrera química tiene, dentro de ellas está este ácido clorhídrico. Entonces, si nosotros lo inactivamos su secreción debido a una enfermedad como gastritis o por tener úlcera péptica, bien, va a generarte un beneficio bueno, va a minimizar el daño de esta enfermedad, pero estás disminuyendo una barrera. Entonces, ¿para qué sirve? Porque todas las bacterias que nosotros a veces comemos se neutraliza por el ácido, entonces ya no pasan a nuestro duodeno, a nuestro yuyún. Entonces, al no haber ácido, todo se entra fácil. Entonces proliferan en nuestro intestino, ¿no? Por eso, mayor riesgo de infecciones gastrointestinales por hipocloridria. Pero no solamente aquí, chicos, también tienen que saber que nosotros tenemos bacterias comensales en nuestros intestinos. Al no haber ácido, también esas bacterias van a migrar, ¿dónde? Hacia nuestro pulmón. Entonces, no solamente por lo que nosotros podemos ingerir, también que migre del tracto gastrointestinal hacia el pulmón. Y también pasa también. Por eso es bien, y usar antiácidos es bien, se tiene que hacer con mucho cuidado, porque puede generarte esas infecciones, ¿no? Por anaerobios, que son las bacterias, bueno, el tipo de bacteria que tenemos nosotros. O sea que dice Clostridium difficile por Clostridium. Y listo. Hasta aquí, chicos, ahora sí. ¿Alguna duda? Todo claro con los antisemíticos tipo H2. Bueno, listo, chicos. Entonces vamos a ir avanzando con la segunda parte, que viene a ser los corticoides. Bueno, dentro de los corticoides, algo que quiero mencionar es que es uno de los fármacos que cuando estudien bastante enfermedades autoinmunes y también en caso de infecciones, se utiliza bastante. ¿Por qué? Porque es un fármaco antiinflamatorio. La inflamación de por sí es una respuesta en nuestro organismo ante situaciones de estrés ante diferentes situaciones de nuestro cuerpo. Entre una de ellas son las infecciones, que lo que hace va a generar un efecto, por ejemplo,
ante un corte, por ejemplo, se forma una pequeña inflamación. ¿Por qué? Porque haber un traumatismo en tu cuerpo, ese traumatismo por inmunología se recuerdan que libera mediadores que tu cuerpo no reconoce que es un corte limpio, no reconoce que es algo, solamente un cortecito, puede pensar que es muchas cosas tu cuerpo. Entonces tu cuerpo responde inflamándose. Genera, ¿para qué? ¿Para qué forma esa inflamación? Genera esa vasodilatación, ese aumento de permeabilidad del endotelio, para que puedan ir los leucocitos, para que puedan ir todo nuestro arsenal de defensa, para que pueda llegar ahí, ¿no? O sea, para que pueda todo atravesar y llegar al tejido, tiene que como que deformarse de por sí, abrir permeabilidad, vasodilatarse, generar estasis. O sea, es una orquesta, ¿no? De igual manera, cuando a veces nuestro cuerpo tiene una reacción desenfrenada, que eso pasó en el COVID. La mayoría de gente no moría por el COVID de por sí, sino moría porque tenía una respuesta descontrolada en su cuerpo, una inflamación que no paraba. Por eso que algunos decían, no, la cura para el COVID es la dexametasona, decían que era un corticoides. No, sino que nuestro cuerpo tenía una respuesta muy descontrolada y eso era por eso que en pacientes que tienen comorbilidades como obesidad, los pacientes no viejitos, que ellos fueron los que decían, porque su cuerpo no tenía una correcta modulación, no tenía un correcto control sobre esta inflamación, ¿no? Por ello que se crean los corticoides. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en las personas que tienen una enfermedad autoinmune? No es el mecanismo principal de todos, pero de la gran mayoría, que nuestro cuerpo ataca a nuestro propio cuerpo. Entonces está en constante inflamación, ¿no? Se inflama el riñón, genera glomerulonefritis, ataca nuestro propio pulmón, o sea, diferentes órganos. Entonces lo que hacen los corticoides es bajar la inflamación, es como que detener el cuerpo y bajar este mecanismo y a su vez con ello disminuye la inmunidad. Por ello que esos pacientes, cuando te hablan de los pacientes inmunosuprimidos, no solamente te hablan de pacientes en estadio SIDA, en pacientes trasplantados, también te dicen pacientes con medicación usual de corticoides, porque estos medicamentos, así como te bajan la inflamación, esas personas prácticamente pueden tener una vida tranquila, una vida normal. Gracias a esos medicamentos también tienen un efecto adverso, que te baja la inmunidad, o sea, y te exponen de muchas enfermedades oportunistas, por ejemplo, la criptococosis, un efecto de hongo, otro hongo que es así oportunista, la mucormicosis, y lo más clásico que espero que van a ver que es la TB. Entonces, es un fármaco que deben estudiar bastante. ¿Por qué? Por los efectos adversos que tienen. Así como van a prescribir un montón en estos casos de enfermedades, tienen que saber los efectos adversos. ¿Por qué es importante que sepan o por qué es importante que digan a sus pacientes estos efectos? ¿Por qué? Porque las personas que no conocen se asustan. A veces tienen, por ejemplo, uno de los efectos es la rubicundez o el Cushing, ¿no? que lo explica más adelante. Las personas están tomando su medicamento y ven estos cambios y tú no le explicaste y dices, ay no, me está haciendo mal. Entonces, ¿qué hago? Dejo de tomarlo. Ay no, lo cambio, no, bajo la dosis, quizás estoy tomando mucho. Entonces, si tú no le explicas, la persona no sabe. Entonces, al no saberlo, ¿qué hace? Baja la adherencia. Al bajar la adherencia, en ciertos medicamentos baja su efecto. Pero en donde es más peligroso es en los antibióticos. ¿Por qué? En los antibióticos tienes que tener una dosis necesaria para poder, para tener un efecto bacteriostático y también para tener un efecto bactericida. Si tú no tomas la dosis necesaria, tú te olvidas, si tú no llegas tomando en el horario adecuado, nosotros ya conocemos, pero las personas que no saben, dicen, ahí no va a pasar nada. No, lo que pasa es que genera una resistencia antimicrobiana, entonces luego se tiene que escalar a antibióticos más fuertes, en este caso también, en caso de los corticoides, empeora la enfermedad porque no se está tratando y así. Entonces por ello es muy importante, es como un preámbulo de todo fármaco, pero también para que vean también la importancia de los corticoides, ¿no? Dentro de la historia, en Addison, en 1849, describió los efectos letales en sujetos con destrucción de las glándulas suprarrenales y eran de crear la base del concepto de insuficiencia suprarrenal, ¿no? La enfermedad de Addison, que lo van a ver bastante en endocrino.
Luego, en 1912, Cushing. Como se dan cuenta, el nombre de los síndromes es por los investigadores. Cushing describe pacientes con hipercortisolismo, un exceso de cortisol, y define el síndrome de Cushing, exceso de glucocorticoides endógenos. Y ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre endógenos y sintéticos. ¿Se utiliza solamente sintéticos? No, vamos a ver más adelante. Y luego la década de 1930, 40, o sea, ahí les estudia el cortisol. Entonces se sintetiza la cortisona. El cortisol viene a ser los endógenos, es lo que nosotros tenemos, que pueden sacar incluso de animales, porque nosotros no vamos a estar sacando el cortisol de los animales. Y se sintetiza la cortisona, que va a ser el primer corticoide sintético. Y luego, en 1949, Hench y Cole demuestran la acción terapéutica de los glucocorticoides y la CTH. El uso es exitoso en artritis reumatoidea. Como van a ver aquí, inflamación, no solamente aquí, porque ahorita estamos viendo los fármacos antihistamínicos y corticoides. Más adelante, el día de mañana vamos a ver los AINES. Se recuerdan, los AINES son antiinflamatorios no esteroideos, que son los más conocidos por sí. Y si son no esteroideos, ¿cuáles son los esteroideos? Los corticoides. Por eso se llaman antiinflamatorios, ¿no? AINES y los esteroideos, que son los corticoides que estamos viendo ahorita. Y usualmente se utiliza en donde, en casi enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, la artritis reumatoidea, la espondilosis anquilosante, el lupus, casi todas esas enfermedades que les mencioné que estoy mencionando ahorita y lo que son de corte autoinmune, van a utilizar corticoides o en su defecto los AINES. Porque los corticoides, como le dije, le pueden generar una baja inmunidad, pero los AINES no te generan un descenso de tu inmunidad, pero tienen otros efectos no más fuertes, sino que unos efectos diferentes, pero igual peligrosos. Por ejemplo, te puede generar sangrado digestivo, te puede generar más efectos también en la pica. O sea, puedes utilizar el antiinflamatorio no que tú gustes, sino que tiene una indicación médica, pero tienes que tener bastante cuidado con los efectos adversos de cada uno. Y inicia la era clínica de los corticoides. ¿En qué fecha? En la fecha de los 50. Ahora sí, eso es un pequeño preámbulo. Ahora vamos a ir viendo la fisiología. ¿De dónde empieza todo eso, chicos? Del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Ustedes se recordarán, el hipotálamo de por sí no es que va a segregar las hormonas de por sí, sino que va a segregar los estimulantes o las prehormonas, si lo ven así. ¿Dónde es donde se va a sintetizar o dónde es donde se va a acumular en unos casos? Porque el hipotálamo sí segrega también hormonas que se almacena, por ejemplo, en la hipófisis anterior y luego se libera, ¿no? En cambio, en la hipófisis anterior, aquí va a recibir, por así decirlo, precursores o estimulantes de ciertas hormonas a través del hipotálamo, como pueden ver aquí el CRF, y el hipófisis anterior sí va a sintetizar nuevas hormonas, como pueden ver aquí la ACTH. La ACTH lo que va a hacer va a ir hacia la corteza suprarrenal y la corteza. ¿Por qué la corteza? ¿Por qué solamente la corteza? Porque la médula secreta la adrenalina. Entonces aquí nos vamos a enfocar en la corteza. Va a llegar a la corteza y la corteza, dependiendo de a qué capa va, y por así decirlo, va a estimular, va a generar mineralocorticoides, glucocorticoides o andrógenos. En la médula no, porque es la epinefrina, como les he mencionado. Luego, la liberación de glucocorticoides, así como pueden ver hasta aquí ha habido como un feedback positivo, este va a generar un feedback negativo, o sea, una autorregulación. Cuando hay un exceso de glucocorticoides, estos mismos van a viajar hacia el hipotálamo y van a inhibir la liberación de este precursor. O sea, es como una autorregulación, como les mencioné. Por eso es importante este eje. Está en constante regulación. Estos son los glucocorticoides endógenos. También los exógenos que están sintetizados, como la prednisolona, también va a generar este efecto negativo, ¿no? Y va a generar acciones periféricas como metabólicas, antiinflamatorias y inmunodepresores. En cambio, cuando veamos mineralocorticoides,
Y aquí está la principal diferencia. O sea, ¿qué diferencia el gluco de mineral? Como ese es su nombre, ¿no? Mineral corticoides va a su función central, se enfoca en el equilibrio hidroeléctrico. ¿Cuál es su hormona principal? La aldosterona. Entonces se recordará no, van a ver antihipertensión más adelante, pero por la fisiología de la presión arterial, confunden la aldosterona, ¿no? ¿Para qué sirve? La aldosterona es una hormona esteroidea que va a ir y va a estimular los canales de los ENaC, los canales de sodio, y con ello va a hacer que va a estimular la retención de agua y sodio a su vez. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Aumentar la volemia. Al aumentar la volemia, ¿qué genera? Un aumento de la presión arterial. Por ello es muy importante. En caso de los glucocorticoides, ¿cuál es su función central? El metabolismo e inmunidad. Por ejemplo, recuerden bastante. Gluco de glucosa. Ya vean así, metabolismo. Ya tiene que ver con el metabolismo. Pero también es otro punto, es la inmunidad. Eso no tiene que ver mucho a los mineralocorticoides. ¿Cuál es su símil? La hidrocortisona, que viene a ser su forma sintética más conocida. Órgano diana, el riñón, los túbulos distales, como ya les mencioné. Y en el caso de glucocorticoides, que justo por eso solamente estudiamos más este tipo de corticoides más adelante, tienen en múltiples tejidos. O sea, va a haber no solo en tejido adiposo, en tejido muscular, en tejido óseo, en el tejido hematopoyético, diferente. El receptor mineralocorticoide, receptor glucocorticoide. Y listo. Hasta aquí, chicos. Y es importante del ciclo circadiano. ¿Por qué pasa que usualmente sí les pasó quizás, tuvieron una gripe o en el caso de COVID, decían que en la mañana, durante toda la mañana estaban tranquilos, no le pasaba nada, pero mientras llegaba la noche empeoraba la gripe, empeoraba el estornudo, empeoraba la fiebre, todo empeora. Incluso también en personas que tienen enfermedades sistémicas, ¿no? Es porque sigue el ciclo circadiano. Hay una secreción máxima de cortisol de 6 a 8 de la mañana y en la noche es mínimo. También, y por ello es que hay una disminución de las citocinas antiinflamatorias. Entonces, durante la noche genera un estado inflamatorio en tu cuerpo, proinflamatorio, y eso es lo que te genera esa fiebre. Es como que durante la noche deja que tu cuerpo se descontrole, por así decirlo. Pero también el estrés físico-emocional hace que haya un aumento de secreción de cortisol. ¿Por qué? Porque tu cuerpo el cortisol sirve para aumentar el metabolismo, puedes ver, ¿no? Aumentar el metabolismo, disminuir la inmunidad y todo ello. Tu cuerpo no reconoce si el estrés que estás llevando es verdadero o, por ejemplo, ante un estrés físico-emocional, tu cerebro no reconoce qué es de verdad y qué es de mentira, qué es pensado y qué es cierto. Entonces, tu cerebro actúa de igual manera ante los dos escenarios del mismo sentido. O sea, no importa si es físico, emocional, si es algo que si tú sobrepiensas mucho, tu cuerpo piensa que tú estás ante peligro. Entonces, genera mayor secreción de cortisol, aumenta tu tono simpático. Por eso es que personas que sobrepiensan o personas que son muy ansiosas tienen una secreción de cortisol muy alto. O también personas que están muy estresadas. Por ello es que también importa mucho eso, ¿no? De la salud mental y todo ello. Y listo, chicos. Hasta aquí. ¿Alguna duda o todo claro? Listo. Entonces vamos a ir avanzando con la siguiente diapositiva. Que aquí, este es un cuadrito que está en su DAIL, que aquí vamos a ver los diferentes tipos de principales corticoides empleados en tratamiento sistémico. Su potencia, ¿no? Su potencia antiinflamatoria, su retención de sodio. ¿Y por qué casi dice efecto antiinflamatorio y por qué retención de sodio? Porque si bien los fármacos o si bien los corticoides no es que tenga solamente afinidad por un solo tipo de receptor, no solamente que tiene una afinidad por los mineralocorticoides o glucocorticoides, me refiero a los receptores, puede tener también una acción mixta. Por ello, cuando se habla sobre un compuesto, por ejemplo, estos son los sintéticos, vamos a tener que ver por así decirlo, qué
¿qué potencia tiene? ¿Tiene un poder antiinflamatorio o tiene una potencia mineralocorticoide? Cuando vean retención de sodio es mineralocorticoide. Cuando vean antiinflamatorio, glucocorticoide. Como pueden ver, la cortisona tiene un efecto por los dos, o sea, que te va a generar un efecto antiinflamatorio de 0,8, por así decirlo, y de retención de sodio de igual manera. Todo es como en base al hidrocortisona. El hidrocortisona por fuera al 1. Entonces, si tú quieres que te genere un poquito menos del efecto del hidrocortisona, tomas el cortisona. Si tú quieres un efecto mucho mayor, o sea, 4 veces del efecto de la hidrocortisona, vas a tomar la prednisolona, pero en efecto antiinflamatorio. Se dan cuenta, en la retención de sodio no te genera, por así decirlo, un aumento, ¿no? Por ello, que con esto se explica cuáles son sus usos clínicos. Por ejemplo, si se dan cuenta, si nosotros aumentamos la potencia antiinflamatoria, este fármaco de elección cuando se desean efectos antiinflamatorios e inmunodepresores sistémicos, porque generan solamente de este, ¿no? En cambio, cuando tiene efecto en ambos, es barata, inactiva, es inactiva hasta que es convertida en hidrocortisona. No se utiliza como antiinflamatorio debido a sus efectos mineralocorticoides. O sea, tú no puedes aumentar la dosis de corticoides porque igual, así como aumentas tu efecto antiinflamatorio, vas a aumentar tu efecto de retención de sodio. Entonces, si tú tienes una persona hipertensa, tú vas a aumentar su retención de sodio, entonces vas a aumentar su volemia, vas a empeorar su hipertensión. Y tú solamente querías, por ejemplo, el corticoide para bajar tu inmunidad o bajar esa inflamación descontrolada que tienes. Entonces, no te conviene. Tú quieres un antiinflamatorio puro, entonces tienes que ver su potencia. La prednisona, por así decirlo, tiene, mire, un efecto de 4 veces de la hidrocortisona. Y si queremos aumentar, aquí tenemos la dexametasona que tiene 27 veces en la acción antiinflamatoria de una hidrocortisona y su retención de sodio es mínima. Entonces, aquí, ¿cuál es su uso clínico? Antiinflamatoria inmunodepresora, se utiliza sobre todo cuando no es conveniente la retención de agua, efecto edema cerebral, fármaco de elección para la supresión de síntesis ACTH. Como pueden ver. ¿Por qué dice para la supresión de la síntesis? Como ustedes se recuerdan del eje que les expliqué anteriormente, el aumento de cortisol, el aumento en este caso de los corticoides sintéticos, también genera un feedback negativo. Entonces, esta desametasona a su vez va a ir hacia el hipotálamo y va a decir, no, trata de parar tu cortisol, ¿no? Como que inhibe la producción de... Acá lo van a ver, aquí lo explico. Porque esos glucocorticoides exógenos como la dexametasona va a ir y va a parar al hipotálamo para que no siga segregando. Tú me dirías, ¿pero para qué va a ir si supuestamente yo quiero que haga glucocorticoides, ¿no? Porque genera este efecto antiinflamatorio. Porque tú al ir y parar al hipotálamo, por así decirlo, estás también inhibiendo la acción de los mineralocorticoides, como tú estás cortando la acción, o sea, te estás cortando tu acción antiinflamatoria natural para reemplazar por una sintética, pero lo estás haciendo también porque estás inhibiendo su acción mineralocorticoide. ¿Y por qué? Porque si tú inactivas esa acción, vas a inactivar su retención de sodio. ¿Y por qué? ¿Para qué me sirve esa retención? Inactivar esta retención. Porque tú al inactivar su retención de sodio, va a disminuir su edema cerebral. Porque si tú aumentas la retención de sodio, ese paciente está, por ejemplo, por un traumatismo cerebral que tiene un edema ahorita, y tú lo aumentas la retención de sodio, o tú quieres disminuir esa retención, entonces tú le das una dexametasona, baja la inflamación, porque usualmente este edema también genera una inflamación cerebral, entonces tú bajas la inflamación por la dexametasona y a su vez inhibes el hipotálamo para que no esté segregando la aldosterona y esto no pueda acumular sodio y agua, y así bajas el edema. Y si vas avanzando, vas para betametasona y la fluorocortisona, que bueno, no está tan elevado, ¿no? En sí, el que tiene más elevado es la dexametasona, que tiene 27. Y si queremos un efecto más de acción mineralocorticoide, vamos a la aldosterona, que es 500 veces de esta acción y nula antiinflamatoria, y la fluorocortisona, que tiene de efecto 150 y de 15.
Y aquí, como dice su uso, ¿no? Fármaco de elección cuando se desea efectos mineralocorticoides. Y el aldosterona aquí es puro. ¿Y cuál es la diferencia, no? Entre naturales y sintéticos? Naturales, que es la hidrocortisona, el cortisol. En cambio, los sintéticos, que vienen a ser la prednisona, prednisolona, metilprednisolona, dexametasona, todo lo que tiene una acción más potente. Porque, o sea, usualmente esto es lo que teníamos normalmente de manera sintética. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Como queremos un efecto antiinflamatorio más potente, se sintetizó esto de aquí. ¿Cuál fue la intención? Bajarle ese efecto mineralocorticoide y enfocarnos más en ese efecto antiinflamatorio. Por eso aquí dice potencia, actividad. Es como que invertido. Uso principal, reemplazo hormonal, estrés agudo y en otro antiinflamatorio inmunosupresor, supresión de HHA menor y listo. Hasta aquí, chicos. Se me entendió con estos numeritos porque es importante que entiendan eso de aquí. La potencia antiinflamatoria y retención. Listo. Entonces, si está claro, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. ¿Qué vamos a ver su síntesis? Como les he mencionado, casi todos como son esteroideos derivan del colesterol. Y aquí pueden ver, se va a generar mineralocorticoide. O sea, casi todo, como se dan cuenta, está como entrelazado. Se forman la pregnenolona, la progesterona, y la progesterona a su vez se convierte en corticosterona. Y aquí tenemos los mineralocorticoides. De igual manera, esta pregnenolona se va a convertir en pregnenolona con 17 alfa OH, esta a su vez en progesterona también, y esta a su vez en hidrocortisona, y esta hidrocortisona en cortisona, pero en ambos son glucocorticoides. Y esa corticosterona que he mencionado, por la acción de la angiotensina 2, genera aldosterona, ¿no? Que es el principal hormona mineralocorticoide. Y por último, si seguimos avanzando de la pregnenolona 17 alfa OH, vamos a convertir la dehidroepiandrosterona, y eso a su vez va a generar la anasterina, la testosterona, y eso a su vez el estradiol, estriol y estriol, que son las hormonas sexuales. Listo. Y aquí son algunos fármacos que van a inactivar, ¿no? Como pueden ver, el trilostano, que va a inhibir eso aquí, entonces corta toda esta cascada mineral. La mintirapona, que si tú ingieres, es como que inhibe la secreción de mineralocorticoides y glucocorticoides. Y si tú quieres solamente ir por glucocorticoides, la carbenoxolona. Que son muy usados. Y aquí es lo que le mencioné, el síndrome de Cushing, que es uno de los efectos adversos, que esto yo lo vi más que todo en pacientes que, por ejemplo, tenían el CIRIS. Usualmente en pacientes que están en estadio de fase SIDA, cuando se le empieza el tratamiento antirretroviral, el cuerpo tiene una fase de reconstitución inmune, del sistema inmune, ¿no? Entonces, así como tu piel estaba con las defensas súper bajitas, y la carga viral del VIH estaba alto, tú al estimularle específicamente de la subunidad TH1 de los linfocitos, que esta se encarga de activar los macrófagos a través del factor de necrosis tumoral, tú al bajar la carga viral gracias al tratamiento antirretroviral, haces que es como que aumente el TH1, y ese TH1, por así decirlo, así como estaba dormido, es como que tú despiertas a esa defensa y empieza a descontrolarse en el cuerpo, empieza a activarse de manera descontrolada y la inflamación sube, pero así de manera abismal. Y esos pacientes tienen cefalea, tienen efectos adversos, hasta incluso que les puede llevar a la muerte. O sea, es bien bravo ese CIRIS. Entonces, usualmente se le suele tratar con corticoides, y no es por un día, no es por 2 días, 15, 20 días, 7 días, 10 días. Yo con un paciente que claramente se le veía todos los efectos del Cushing porque estaba con más de 7 días de corticoides, había entrado por ese CIRIS porque su CD4 estaba en 50, se le empezó el tratamiento y pucha, o sea, un descontrol total. Y claramente se le veía rubicundez, o sea, él era un poco más delgado, decía, y tú podías ver la rubicundez en su cara cuando se descubrió el abdomen. También tenía un aumento de grasa visceral, tenía la cara de luna llena, ¿no? Pero es mencionado. También tenía las estrías, aquí dicen, no se puede ver bien, ¿sí? Hay unas estrías moradas, que es muy característica. Tiene la jía de búfalo, que tú vas a ver aquí como en la espalda.
Eso un doctor se me indicó, que siempre en un examen de físico tú tienes que ver si la persona tiene esa jiba de búfalo y preguntarle de frente, ¿usted toma corticoides? Y se te dicen que sí, es un efecto adverso, que es fácilmente visible, así cuando tú haces tu examen físico en el ciclo que viene. También te aumenta la presión arterial y bueno, los demás efectos que no se ven por sí, ¿no? La obesidad sí, pero aquí se ve lo claro, es las estrellas moradas, la cara en luna llena y el aumento de grasa abdominal. Y es el síndrome de Cushing. ¿Y eso por qué? Es por un exceso de cortisol. ¿Por qué un exceso de cortisol? No un exceso de cortisol. Bueno, exceso de cortisol, pero también en este caso de manera sintética, como les mencioné, ¿no? Porque a ese paciente le dan bastante prednisona y la prednisona tiene un efecto de antiinflamatorio 4. Incluso ya le cambió de prednisona a dexametasona. Porque como le dije, incluso estos pacientes pueden llegar a morir por ese SIDI, ¿no? Ese síndrome de reconstitución del sistema inmune. Y ahora vamos a ver el mecanismo de acción, que es lo más preguntado, lo más interesante. Como ustedes saben, que la naturaleza química es de corte esteroideo, entonces va a poder pasar la membrana, no es que se quede, no, pasa la membrana, el receptor de los glucocorticoides está en citoplasma y se forma este complejo, ¿no? Glucocorticoide GR, que entra al núcleo, como pueden ver, entra al núcleo y regula la transcripción química. Pueden ver aquí, se libera, libera la caspasa, todo ello. Lo importante es que llegue aquí al núcleo, donde se ocurre la maquinaria de transcripción. ¿Y qué es lo que va a formar aquí? Va a formar la transactivación y la transrepresión. ¿La transrepresión de qué? Porque va, por así decirlo, inactivar los citoquinas preinflamatorias, entre ellas la interleuquina 1, 6, factor de necrosis tumoral. Cuando ustedes les preguntan cuáles son las citoquinas proinflamatorias, son ellas. Eso es de ley. El 1, 6 y el TNFA. Eso siempre. Va a disminuir la lipocortina, va a aumentar la producción de lipocortina 1 y esa lipocortina 1, ¿qué es lo que va a hacer? Va a inhibir la fosfolipasa 2. Esta fosfolipasa 2 vamos a ver con mayor detalle mañana, pero esto prácticamente es el inicio de las prostaglandinas y del leucotrieno. Prácticamente, si tú inhibes la fosfolipasa 2, olvídate de todas las prostaglandinas, olvídate del leucotrieno. ¿Para qué sirve el leucotrieno? Prostaglandina mañana lo voy a explicar bien, que prácticamente tiene efectos en nuestro cuerpo, tiene la activación de más que todo, de células de nuestro cuerpo importantes para la inflamación, pero lo que tiene que ver más con los leucocitos son los leucotrienos, que ellos son importantes para la quimiofilaxis y todo, o sea, para la migración leucocitaria, para la activación, para broncoespasmo, muchos efectos más. Entonces, si tú aumentas la lipocortina 1, o sea, genera la transactivación de la lipocortina 1 y la transregresión de estas citoquinas, vas a generar un estado, disminuye la inflamación en nuestro cuerpo, pero también disminuye la inmunidad, porque estás prácticamente disminuyendo la prostaglandina, los leucotrienos, entonces tu arsenal, por así decirlo, no va a poder activarse, porque va a estar en tu cuerpo, pero no va a haber las señales importantes, esos mediadores que le indiquen que está pasando algo, ¿no? Pues ustedes saben que el dolor se transmite por prostaglandinas. La fiebre, para que ocurra fiebre, tiene que haber la prostaglandina de 2, tiene que usar el hipotálamo, activarlo y todo ello. Entonces, si tú cortas todos esos mediadores importantes como las prostaglandinas, cortas los leucotrienos, entonces prácticamente estás como que tienes la reserva, pero no hay como manera de comunicarle que está pasando algo. Es como que tienes tu ejército acá al costado, pero no hay un mensajero que le avise nada. Entonces, como que tu cuerpo no sabe cómo responder. Por eso que está inmunodeprimida esa persona. Y los efectos no genómicos, o sea, que no están aquí, que estabilizan las membranas. ¿Qué significa estabilizar las membranas? Que, por ejemplo, los mastocitos, que para que puedan liberar las histaminas, tienen que, por así decirlo, y tener un cambio conformacional de la membrana para que pueda liberar vesículas. Pero si tú estabilizas esto, no va a poder salir estos mediadores. Entonces también no va a poder comunicarte, no va a poder transmitir esa señal.
Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda con el mecanismo de acción o quedó todo claro? Listo. Ahora voy a continuar con la siguiente diapositiva. Y estos son los efectos que pasan en nuestro cuerpo, ¿no? En sistema inmune, ya saben, modula la respuesta inmune, que eso es lo normal que pasa. El efecto farmacológico genera inmunosupresión, disminución de citoquinas, disminución de linfocitos T. Y los efectos adversos, las infecciones oportunistas, reactivación de tuberculosis, mala cicatrización. Inflamatorio, el control del tono inflamatorio, para que te genere un efecto antiinflamatorio, disminución por prostaglandinas y leukotrieno, que son los mediadores importantes. Y en los efectos adversos, un retraso en la reparación tisular. Metabólico glucosa, porque se llama gluco, por algo se llama glucocorticoides, ¿no? Porque mantiene la glucemia en ayuno. O sea, ¿para qué sirve? Eso por la clase de bioquímico. Ustedes saben que cuando nosotros, después, en la fase postpandreal, después de comer, usualmente tenemos la glucosa, por así decirlo, de los alimentos. Pero ¿qué pasa cuando uno ayuna 8, 12 horas, 24 horas? No vas a tener los alimentos así, o sea, ahí mismo, sino tú tienes las reservas. Entonces tienes que usar el glucógeno, tú tienes que usar, si el ayuno es muy prolongado, vas a tener que utilizar otras macromoléculas, por ejemplo, proteínas, ácidos grasos. Por ello, que ustedes, así para que se recuerden, en este caso vamos a actuar en un ayuno prolongado. Por ello, que vamos a aumentar la gluconeogénesis. Porque la glucogenólisis es de glucógeno-lisis, o sea, es como que la reserva más temprana. Entonces, ustedes recuerden que metabólico glucosa tiene que ver con un ayuno prolongado. Entonces, si es un ayuno prolongado, ya no importa el glucógeno, porque el glucógeno ya se acabó hace rato, ya se acabó el glucógeno, porque es en un ayuno temprano. Un ayuno prolongado, entonces tienes que ver, entonces, ¿qué es lo que va a agarrar si ya no hay glucógeno? Va a agarrar ácido graso, va a agarrar proteína, va a agarrar todo lo que quiera. Todo lo que agarra lo convierte en glucosa prácticamente. ¿Y cómo se llama ese proceso? La gluconeogénesis. Pues, o sea, gluconeo, nuevo, génesis. O sea, neo es de nuevo, es como un génesis de todo lo que agarra neo, génesis. Pues gluconeogénesis, aumenta la gluconeogénesis. Y también la resistencia a la insulina. ¿Qué es lo que pasa? Es un paciente que come normal, que hace, que, que, por así decirlo, no, casi no va a pasar nada, no va a tener unos picos de glucosa, pero como su insulina, todo responde bien, no va a pasar nada. ¿Qué es lo que pasa en un paciente que tiene diabetes? Esos pacientes están con una glicemia muy controlada por sus pastillas, porque tiene una deficiencia de insulina y todo ello. Entonces, si tú le das estos glucocorticoides, puede generar una hiperglucemia y puede generar aumentar su resistencia a la insulina, ¿no? Puede empeorar su caso. En cambio, el metabólico de las proteínas, lo normal es que tiene un recambio proteico normal. En caso de un efecto farmacológico, aumenta el catabolismo proteico y los efectos adversos que generan una atrofia muscular, debilidad, miopatía proximal. En el caso de los lípidos, genera la distribución de la grasa normal. En las dosis terapéuticas genera una redistribución de la grasa y los efectos adversos en la cara de luna llena. Como redistribuye, cuando ya es lo peor que te puede pasar, que te genere esa cara de luna llena, esa cara, ¿cómo dije que se llama? La cara... No, que tiene cara de luna llena, tiene otro nombre, esa regordeta, no tiene... Ya les dije, la jiba de búfalo, que está aquí en la nuca, que es una bolita, y la obesidad central, ¿no? Bien clarito ver un Cushing. En el óseo, lo normalmente es que hace el mantenimiento óseo. En las dosis terapéuticas va a generar disminución de la formación ósea y los efectos adversos que te puede generar la osteoporosis, fracturas vertebrales. Muscular, la fuerza normal, disminuye la síntesis proteica, la debilidad muscular, que es lo parecido a lo que he visto acá, de recambio proteico. En la integridad cutánea disminuye los fibroblastos y los efectos adversos que es la piel fina, estrías. Por eso que, como disminuye los fibroblastos, podemos ver esas estrías moradas que le mencioné en el Cushing. Básicamente aquí estamos describiendo gran parte del Cushing.
porque es un exceso, ¿no? Gastrointestinal, protección mucosa moderada, porque normalmente hay una mayor secreción así, puede generar úlcera péptica, sangrado digestivo. Por ello, cuando ustedes dan a un paciente corticoides por mucho tiempo, se le suele dar, he visto en los RPs que se da omeprazol, que es un inhibidor con bomba de protones, se le da junto con ello, en infusión, con los corticoides, bueno, aparte, pero se suele dar al inicio de tratamiento para evitar esta úlcera, ¿no? ¿Por qué se da esta úlcera péptica, sangrado? Porque tú, como les he mencionado, disminuyes o cortas la fosfolipasa 2, que esta genera la prostaglandinas. Estas usualmente se encargaban de, bueno, en un grupo, no todas, se encargan de la protección gástrica, o sea, de mantener la secreción de bicarbonato, mantener también esa capa de mucosa en un nivel adecuado. Entonces, tú cortas todo eso, va a disminuir los protectores de tu estómago. Y aparte la secreción de bicarbonato. Entonces deja tu estómago más expuesto. Por ello te puede generar una úlcera péptica, sangrado digestivo y todo. En lo cardiovascular mantiene la respuesta a catecolaminas. O sea, en los dosis terapéuticas va a generarte una cecilia vascular y los efectos adversos que te puede generar una hipertensión y un edema. Y en lo renal, balance hídrico normal, retención de sodio según fármaco. O sea, se refiere si tiene un efecto mineral corticoide y luego te puede generar un edema o una hipocalemia. Hasta ahí, chicos. ¿Todo claro con los efectos o alguna duda? Listo, si no hay ninguna duda, vamos a ir con la siguiente parte. ¿Qué van a ser? ¿Cuáles son sus usos clínicos, no? Si bien ya lo hemos mencionado en gran parte, aquí vamos a agregar los glucocorticoides inhalados, que se utiliza para el tratamiento crónico de asma persistente, el EPOC con componente inflamatorio y la rinitis alérgica. ¿Por qué la rinitis? Porque, aquí vamos a ver. Porque como tiene un efecto antiinflamatorio, usualmente en esos pacientes que tienen esa inflamación crónica de las vías aéreas, por ejemplo, en EPOC o asma persistente. Cuando ustedes vean EPOC, asma y rinitis, bueno, tienen que darse cuenta que estamos en el sistema respiratorio. En la gran mayoría de esos casos hay una inflamación crónica y genera una hiperactividad bronquial. ¿Qué significa? Que ante cualquier estímulo más leve, se inflama de manera descontrolada tus bronquios y aumenta la secreción de moco, se vasoconstriña y eso genera una remodelación que donde se vuelve más grueso y todo ello. Entonces tú para parar esa inflamación vas a utilizar broncodilatadores, que vamos a ver más adelante, y otro de esos fármacos se utilizan los antiinflamatorios, se utilizan los corticoides. Y como ustedes vieron los efectos que puede generar, ya no se utiliza por vía oral, porque eso te genera efectos sistémicos, te genera daño al hueso, se utiliza de manera inhalada. ¿Para qué? Para limitar su efecto, solo limitar al área bronquial. Por ello se utiliza los glucocorticoides inhalados. Absorción completa desde el pulmón, evita esta circulación sistémica, ¿no? Para evitar los efectos secundarios, esos efectos secundarios. Pues si tú tomas por aquí, como que tiene que ser todo ese camino, todo ese gastrointestinal, hígado, circulación sistémica, que recién de aquí va a llegar aquí como al pulmón, como un poquito. Entonces, no te conviene por vía oral o por vía parenteral. Te conviene por vía inhalada. Y en los casos sistémicos se utiliza como reemplazo hormonal en casos del síndrome de Addison, que prácticamente tu cuerpo no sintetiza, en enfermedades inflamatorias y autoinmunes, ¿no? Como les dije, artritis reumatoide, lupus, asma grave, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, dermatitis atópica. También reacciones alérgicas, en edema cerebral y shock séptico, y en oncología, ¿no? En leucemia, linfomas, profilaxis de náuseas, vómitos inducidos por quimio. Y listo. En eso último, chicos, ¿hay alguna duda o todo claro?
Listo, chicos. Eso sería todo por la... Ya. Bueno, y junto con eso acabamos la clase que es el día de hoy, que es farmacología de la inflamación. Ya hemos visto dos grupos antiinflamatorios muy fuertes, como vienen a ser los antihistamínicos y corticoides. Y ahora sí voy a parar la grabación.